Bueno, nosotros, ¿se acuerdan? Presentamos estos encuentros con 3 unidades temáticas. La primera ya la vimos, el tema de la pregunta sobre Dios, y nosotros ya nos estamos metiendo en la unidad 2. Ustedes ya tienen el material en la Classroom, pero bueno, siempre vamos a ir volviendo un poquito. De la unidad 1 vimos estos temas, cómo hablar de Dios. Con algunos hablé entre semana, postura sobre la existencia de Dios. Y también vimos la última vez modos de conocer a Dios, ascendente y descendente, a partir de la razón, ascendente, a partir de la fe, descendente. Y después sacábamos algunas conclusiones y decíamos, estos 2 modos de conocer a Dios, en realidad, son necesarios, como 2 alas, como decía Juan Pablo II, por el cual alcanzar la verdad. Son complementarias y necesarias. El conocimiento racional de Dios es un punto inicial de partida, podemos decir básico, pero a la vez necesario. Y también la otra ala, que es el ala de la fe. Bueno, eso es lo que vimos en la unidad 1. Yo acá quiero compartir un poquito la tarea que les propuse para esta semana. Estuve respondiéndoles esta tarde, creo que les respondí a todos. Nosotros ponemos un horario límite, 7 de la tarde, para entregar el material o la propuesta, que me da tiempo para hacerles una devolución dentro de lo posible. Bueno, y acá yo estuve viendo estampas. Yo en la primera pantalla las clasifiqué como, digamos, estampas clásicas de la Santísima Trinidad. Vi algunas muy lindas. Esta recuerdo, por ejemplo, mandó Santi, alguien más también mandó. Varios mandaron de estas de las que están acá abajo. Y también, bueno, esta escuadra, el que soñó Don Bosco, que también mandó Lili y Tolfi, me recuerdo. Les pido a los que están entrando silenciar los micrófonos, porque hace mucha ruido de interferencia y es incómodo seguir un encuentro con el ruido de fondo. ¿Puede ser? Bien. Y avanzo entonces otra pantalla más. Acá aparecieron otros. Yo vi acá que mandó, por ejemplo, Alicia el de Rublev. Justamente me decían, Rublev es el nombre de un jugador de tenis, pero a la vez es el nombre de alguien que hace íconos ruso, muy lindo. Este también me lo mandó, por ejemplo, me recuerdo Aide y Rubén, muy lindos, muy lindos. Pero aquí a la vez tienen mucho contenido, trinitario diríamos. Este lo mandó Mari Carmen, de allá de España, que está siguiendo nuestros encuentros. Bien, muy bien. Avanzamos un poco más. A mí me sirven todos estos que mandaron. Este muy lindo que mandó Rolo. Lindo. Micaela. Muy interesante. Este que mandó acá, miren, este es Santi, cuando lo bautizaron. Ahí está el padre Fernando. Este es el cuadro nuestro que registra el texto bíblico del bautismo de Jesús. Bien, acá este mandó Paula, Ocampo. Ella dice acá, fíjate cómo es, porque se entremezclan las personas divinas. Casi como que no hay un límite, un contorno muy exacto de las personas divinas. Interesante. Y acá este que mandó la hermana Cristina, que lo mandó por mail, porque tienen su drive lleno. Y acá tenemos esto que es, bueno, como decía, por ejemplo, Mirta, bueno, yo trabajo con los chicos y tengo las figuras trinitarias para los chicos. Interesante. El de Nora, muy interesante. A mí me va a servir estas estampas, lo voy a usar en la unidad 3, porque fíjense que las figuras trinitarias, algunas tienen referencia al mundo, y eso es cuando se conceptualiza, lo vamos a ver. Por ejemplo, acá esta imagen de Fano, que ve el mundo, para trabajar lo que se llama la Trinidad económica, el paso de Dios en el mundo. Y después también lo que se llama la Trinidad inmanente, pensar la Santísima Trinidad abstrayéndonos de la creación. Por ejemplo, estas. Acá vemos las personas divinas, pero que no aparece el ser humano, no aparece, diríamos, la tierra. Diríamos, está representando lo que se llama la Trinidad inmanente. Ya lo vamos a charlar en la unidad 3, pero de alguna manera lo que les voy adelantando es esta reflexión de
la intimidad de Dios, cómo funcionan las personas divinas por dentro, a partir de lo que nos reveló Cristo, ¿no? No es porque estamos haciendo un divague intelectual o pura abstracción intelectual. Bueno, por ejemplo, acá tenemos más la reflexión de dibujado, representado, la Trinidad económica. ¿Ven que está ahí en el medio, están las personas, estamos nosotros. Lo mismo que esta que está representada acá en el medio de la Eucaristía. Bueno, eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Pero fíjense, acá tenemos reflexión más de la Trinidad inmanente, y esta la del mundo, o esta la de la barca, más bien la Trinidad, diríamos, económica. Bien, bueno, voy a hacer esto de admitir, porque están algunos que todavía están en la puerta. Y pasamos entonces, ahora sí, estamos viendo la unidad 2. Nosotros vimos, ¿se acuerdan? De la unidad 2, este es los puntos de la unidad 2. Ya vimos nosotros el primer punto, que es el tema de misterio. Para nosotros, misterio no es en el sentido, como se dice, pagano, o en sentido profano, de algo oscuro, esotérico. Para nosotros misterio, el sinónimo es luz, misterio de Dios. Y veamos unos textos bíblicos. Yo te alabo, Padre, el texto de Mateo, porque estas cosas no se las has revelado a los genios, a los sabios, a los prudentes, sino a los sencillos. Bueno, ese es el primer punto que vimos, y después nos metimos a ver este Dios que se revela por etapa. Fundamental este punto, para después ver hoy estos dos que vienen. El nombre de Dios y los atributos divinos. Bien, avanzamos un poquito, y entonces les muestro la siguiente diapositiva. Estábamos acá nosotros, Dios se revela por etapa. Un tema fundamental que se ha trabajado en el Concilio Vaticano II, el último concilio, allá en la década del 60, y un texto propio de la Sagrada Escritura es conocido como Dei Verbum. Es el texto más cortito de los documentos conciliares, pero el último que se terminó en escribir, porque claro, era hablar de la Sagrada Escritura. Un tema que es también muy complejo para la Iglesia, pero que nosotros también, bueno, intentamos un poquito abordarlo. Yo acá les dejo la dirección de la página del Vaticano, Vatican Va, ahí tienen todos los documentos del concilio. Bueno, esto para que después ustedes en casa lo vean en la semana. Yo les pasé un video la semana pasada, no les nombré quién lo hizo, corresponde nombrarlo, lo hizo la profesora Constanza Levaji, que era sobre el tema de este documento Dei Verbum. ¿Se acuerdan? Lo paso apenas 2 minutos. Perdón, ahí voy, ¿Cómo interpretar la Biblia? Palabra de Dios en palabras humanas. El Concilio Vaticano II, en 1965, promulgó un documento llamado Dei Verbum, la Palabra de Dios. En el número 12 leemos: habiendo hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos, y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. Bueno, este tema, este texto que dice acá la profesora Constanza, fundamental. Nosotros no nos podemos detener mucho. Pero este tema de que Dios se revela en la Sagrada Escritura a modo humano, de a modo humano. Y entonces, acá ella resaltaba los dos autores de la Sagrada Escritura. Como es palabra de Dios, palabra inspirada se dice, obviamente que el primer autor es el mismo Dios. Pero después también están lo que se llaman los hagiógrafos. ¿Qué son los hagiógrafos? Ahí dice, los autores humanos de la Biblia. Las personas que la escribieron inspiradas por el primer autor, que es el mismo Dios. Bien, muchas cosas más dice este texto. Plugo a Dios, o sea, Dios
quiso revelarse. Nosotros decimos por etapas. Ya vamos a avanzar en este tema. Pero sí que Dios quiso revelarse porque quiere hacer amistad con el ser humano. Y un tema fundamental, dice el número 12 de la Dei Verbum, el tema de que los agiógrafos, autores humanos de la Sagrada Escritura, bueno, expresan esas verdades en distintos, se dice, géneros literarios. Fundamental este tema. ¿Qué son los géneros literarios? ¿O qué es el género literario? Es una forma de transmitir un mensaje, de expresar un pensamiento o sentimiento. Esto lo que expresa también Dei Verbum, documento conciliar. Bueno, lo cierto es que hay distintos tipos de géneros literarios, poéticos, históricos, proféticos, bueno, hay un montón, miren, hay un montón de tipos de géneros literarios. Fundamental a la hora que uno lee un texto. Antes de ponerme a leer y meditar un texto bíblico, primera pregunta que tengo que hacer es, che, ¿en qué género literario está escrito esto? Porque incluye varios, muy distintos. Canciones, fábulas, de todo. De todo. Bueno, ¿qué dice acá? Todos estos géneros literarios o tipos de texto expresan verdades de diferentes maneras. O sea, no es que un poema no expresa una verdad, pero lo expresa en modo poético. Nosotros, por ejemplo, en las últimas semanas, los últimos domingos, en los evangelios, el género literario que estamos meditando son las parábolas. Uno puede decir, bueno, las parábolas son relatos inventados por Jesús. Sí, es un género literario específico del Nuevo Testamento. Pero por más que no haya sido un texto histórico, porque no tiene esa pretensión, está transmitiendo una gran verdad. Pero en este estilo de género literario. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas el tema era de la lámpara. La lámpara encendida, decíamos. Bien, avanzamos un poco más y entonces tendríamos que mirar todo el video. Lo cierto es que es importante para meternos en este Dios que se revela por etapas, tener en cuenta entonces el género literario, pero también hay que tener en cuenta, bueno, el contexto y también, digamos, completamente la Sagrada Escritura, lo que se pretende expresar en toda la Sagrada Escritura, en toda la Biblia. Bueno, yo a veces me pongo un poco pesado con esto, pero es fundamental. Cuando uno quiere profundizar los textos bíblicos, no es el centro de nuestro curso. Tenemos muchos textos que, bueno, por ejemplo, la Comisión Bíblica escribe hace rato para ver cómo es el tema de interpretar la Sagrada Escritura. Yo lo digo porque hay mucha cosa dando vuelta en Internet y a veces nos confunde. Por eso es fundamental recurrir a los documentos de la Iglesia. Bien, y entonces Dei Verbum a mí me gusta porque además tiene sobre todo este tema que sus textos son obviamente trinitarios. Por ejemplo, aquí en el punto número 2 va a decir la verdad íntima acerca de Dios, lo que nosotros estamos viendo, acerca de la salvación humana, se nos manifiesta por medio de Cristo, mediador y plenitud de la revelación. Nosotros estamos viendo este punto de que Dios se revela por etapas. Etapas. Este Dios que se revela, miren, acá en un pueblito, en un país tan chiquitito, tan chiquitito, yo lo comparo, lo hacemos en catequesis, tan chiquito y más chico que nuestra provincia de Tucumán. Nosotros a veces miramos y vemos este modo paradójico de darse a conocer nuestro buen Dios. De un modo así, paradójico. Lo pequeño para mostrar lo gigante. Pero si bien es pequeño este pueblo, tenemos que decir que al menos tiene 6 capas de historia, complejo, muy complejo. Paso un aviso parroquial mientras voy hablándole de estas etapas, de modo que se revela a Dios.
Cuando se corte, como hacemos siempre, saben, entramos de nuevo con el mismo link a este encuentro. Bien, ahí tenemos este modo de revelarse de Dios que se revela por etapas. En el catecismo lo tenemos abreviado en los puntos 70, 71, 72 y 73. ¿Qué dice? Bueno, Dios en definitiva siempre quiere hacer alianza con el ser humano. Adán y Eva, la caída, siempre quiere hacer alianza con el ser humano. Distintas maneras de expresar esa alianza muestra la Sagrada Escritura. Ejemplo, decíamos, con lo de Adán y Eva, el relato poético, género literario poético, que está en la página 1 y 2 de la Biblia. Lo cierto es que también aquí el Arca de Noé nos expresa que Dios quiere hacer alianza, dice acá, con todos, no solamente con ese pueblo elegido, sino que con todos. Bueno, otra etapa, la vemos cuando el mismo Dios le expresa a Abraham que va a formar con él una alianza, y con su descendencia, fundamental en los pueblos antiguos, el tema de la descendencia. Si avanzamos un poco más en este Dios que quiere hacer siempre la alianza con el ser humano, lo vemos en Éxodo 3. Ahí está Moisés en el Antiguo Testamento, en Egipto, y entonces cuando sale de Egipto, que lo liberado por Dios, Dios le regala una ley. Para nosotros la palabra Dios tiene un sentido la palabra ley tiene un sentido tan peyorativo que tenemos que leerlo en sentido bíblico. La palabra ley en sentido bíblico, ¿qué significa? Una autopista que asegura llegar a Dios. Dios se revela por etapa, cada vez más cerquita del ser humano. Por eso hacemos así esta cosa así para arriba. Bueno, y lo último, entonces, en el Antiguo Testamento, bueno, expresado en muchos profetas, lo que van diciendo estos profetas, sobre todo Isaías, Jeremías y estos, de que en definitiva Dios quiere hacer una gran alianza con el ser humano por medio de su Hijo, que es Jesús. ¿Qué quiero decir ahí? A través de distintos profetas van avisando que este Dios se va a hacer hombre, uno de nosotros. Bien, ¿por qué lo pongo así entonces, de esta manera, casi como si estaríamos subiendo una cumbre, una montaña? Bueno, porque la plenitud de la revelación está en la persona de Jesucristo, donde se expresa la máxima alianza con el ser humano. Lo cuenta el texto de los Hebreos. ¿Qué dice el texto de los Hebreos? Los primeros 2 versículos expresa que Dios de 1000 maneras quiso hacer alianzas con el ser humano. De 1000 maneras. Pero ahora lo hace a través de su propio Hijo. Bueno, ¿qué decimos acá? En Jesucristo, en la persona de Jesucristo, está la plenitud de la revelación de Dios. Dios se revela por etapas. ¿Sí? Bueno, un tema fundamental, porque ahí vemos cómo Dios se revela al ser humano de a poco, progresivamente, con todo el tiempo del mundo, a modo humano. El documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, del que estamos hablando, lo va expresando. Dios se revela en el mundo de a poco, a modo humano. Y uno tiene que decir que Dios en cada persona lo hace del mismo modo, de a poco, progresivamente, a modo humano. No viene con un balde de agua fría y te lo tira en la cabeza. De a poco. Como diría el Papa Francisco, respetando los procesos muchas veces largos y a veces sinuosos de cada uno. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo a compartir pantalla mientras vamos esperando que se sumen todos. Estamos en 61. Ah, bien. Hacen más rápido que yo para entrar. Bien. Yo les decía este esquemita, ¿sí?
esta cosa así que yo voy mostrando como esa montaña, donde en la persona de Jesucristo hacemos cumbre. Los que alguna vez subieron a alguna montaña saben lo que significa hacer cumbre. Desde ahí se ve todo, 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 todo. A veces nos preguntan, che, padre, ¿desde dónde conviene leer la Biblia? ¿Desde la página 1? No, 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 mira, nosotros que tenemos la posibilidad de hacer cumbre de una, entonces, bueno, arrancá desde acá, desde los evangelios. ¿Por qué? Y porque acá se ve todo mucho mejor. Uno a veces arranca al revés y se complica, porque jamás hace cumbre. Por eso, punto de partida, yo me acuerdo que había un cura que me decía, Claudio, los evangelios. Y me decía, leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando terminaba de leer, de nuevo me decía, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mucha lectura de los evangelios. Mucha lectura de los evangelios. Después vamos a los profetas, después pasamos al Éxodo, todo lo que ustedes quieran, pero en ese orden, desde la cumbre, como si fuese un sol, misterio de Dios que lo ilumina todo. Bien. Bueno, entonces yo insisto en este tema. Miren, nosotros a veces nos metemos a leer los textos bíblicos, nos tiramos de cabeza y no tenemos en cuenta leer las introducciones de los textos. Fundamental. Hay una producción literaria muy importante hoy día en los textos. Esta foto la saqué hace un ratito de la Biblia del Pueblo de Dios, que ustedes me pusieron por chat. La mayoría lee esta versión de la Biblia en castellano. Esta es la del peregrino, la de la tapa verde. Bueno, acá tenemos 2 cosas fundamentales. Primero, leer las introducciones del libro que vos quieras meditar, ejemplo, el Génesis, que decíamos antes, no es tanto el punto de partida por donde arrancar, que es bastante complejo, y además leer lo que se llama el aparato crítico. ¿Qué significa el aparato crítico? Nosotros normalmente decimos las notas que están ahí abajo. Por ejemplo, la Biblia de la que estamos hablando, la del peregrino, tapa verde, tiene mucho aparato crítico. Miren toda la cosa que hay ahí abajo para explicarnos algo de lo que nosotros queremos leer. Ejemplo, Génesis 1. Muy complejo si no tenemos un acompañamiento o, bueno, no leemos las introducciones ni tampoco leemos, como les decía, el aparato crítico, lo que está todo ahí al costado, y anota al pie estas aclaraciones que son fundamentales. Yo insisto en este punto porque necesitamos profundizar la fe. Necesitamos profundizar la fe, pero no por lo que dice Internet, no por lo que dice un cura, más bien a partir de los argumentos, de lo que pueda llegar a decir un cura o más bien un biblista, alguien que profundice la fe. Hoy día hay mucha producción, no podemos ponernos a opinar, a mí me parece, o lo vi en Internet. Esto de argumentar que lo vi en Internet es tanto como antes hablamos, hoy día también lo escuchamos, lo dijo la tele. Cuando nosotros decimos lo dijo la tele, no me está diciendo nada de que es verdadero. En Internet sucede exactamente lo mismo. Por eso, los que quieran profundizar, bueno, vean algunos de estos autores biblistas que le dedican toda la vida a profundizar, bueno, los textos bíblicos. Hay mucha producción literaria. Bueno, yo estos textos los uso también para mis diapositivas. Bueno, de lo que estamos hablando. Miren, por ejemplo, este texto, con algunos lo hemos charlado más una vez, los primeros 11 capítulos del Génesis. Complejo. Bueno, hay un libro, un cuadernillo dedicado especialmente a profundizar ese tema. Por ejemplo, el aspecto antropológico del libro del Génesis. O, bueno, esta introducción al Antiguo Testamento. Yo estos textos los voy a subir a Classroom. Están los PDF dando vuelta, así que los voy a subir, para que ustedes lo aprovechen. Muy bien. Bueno, miren, este bibliograma lo tengo acá, lo saqué fotito. Yo también lo mandé a fotocopiar,
arman esas líneas de tiempo, ¿eh? Son esas cosas larguísimas, ¿vieron cómo son esos infogramas? Largos, que cuentan un montón de cosas, ¿eh? Los que quieran profundizar, ¿eh? Bueno, ir a los libros, ¿eh? Que lo diga Internet no dice nada. No podemos profundizar a partir de lo que dijo un cura o alguien, sino más bien ver los argumentos. Más que quién lo dijo es cómo argumentó. Y si uno mira las introducciones a aparato crítico, bueno, están muchas cosas dichas. Por ejemplo, fíjense, este bibliograma de editorial Verbo Divino, o sea, no es un pasquín, ¿eh? Es una editorial española muy reconocida. Bueno, ¿qué habla, por ejemplo, de los primeros 11 capítulos del Génesis? Acá estamos en los primeros 11 capítulos del Génesis. Bueno, ahí lo está diciendo, la prehistoria de la Biblia, ¿eh? Bueno, y estamos ahí en Génesis del 1 al 11. Entonces, ponernos a hacer una cruzada, si esto es un texto histórico, nosotros tenemos que decir, che, no te olvides que el género literario es clave para entender, entonces, cuál es el sentido del texto, de lo que se quiere profundizar allí. Bueno, acá está este SICRE, yo prefiero darle voz a SICRE, yo voy a dejar este video, para que lo diga él, porque si lo dice el cura, el padre Claudio, yo prefiero que lo diga SICRE. Por ejemplo, esto de lo que estamos charlando, de los primeros capítulos del Génesis. Dejo un minutito. El tema de la edad del universo y de tipo histórico. Entre los problemas de tipo histórico, de los más conocidos, está el tema del diluvio universal y los milagros que ocurren desde la salida de Egipto y previamente con las plagas de Egipto y luego durante la marcha por el desierto. Voy a decir algo sobre estos temas para también ayudar a comprender lo que intentan transmitir estos libros, que no es una enseñanza de tipo científico o histórico. La creación en los 6 días. Este relato de Génesis 1 no es un relato de valor científico. Es decir, ningún cristiano tiene que creer que Dios hizo el mundo en 6 días. Ninguno tiene que decir, no, es que no son días, son 6 periodos muy largos de tiempo. No, no es nada de eso. Basta comparar Génesis 1 con Génesis 2, que es también la creación de la humanidad, para ver las diferencias. Ahí, bueno, SICRE, biblista reconocido, jesuita, español, que escribió ese libro de Pentateuco, el que estaba mostrándole más temprano, el Pentateuco, este libro, bueno, nos va a hablar de los textos del Génesis 1 y 2. Si uno profundiza la fe, de verdad, y le quiere profundizar, bueno, está este tema de que verá que en la Biblia hay 2 relatos de la creación. Y que si uno no recuerda que el género literario es poético, se empieza a enredar un montón de cosas. Esto nos puede pasar tanto en la catequesis como cualquier referente que quiera transmitir la fe a otra persona. Tenemos 2 relatos, como muestra aquí este infograma. Si uno se hace el esfuerzo en leer 2 capítulos del Génesis, bueno, tenemos 2 relatos de la creación. Primer relato, segundo relato. ¿Se contradicen? Uno tiene que decir sí, pero porque son textos de géneros literarios poéticos, no son históricos. Tendríamos que decir, serían contradictorios entre sí si serían o te pretenden transmitir una historia. Pero como en realidad es género literario poético, tiene un sentido más profundo. Lo mismo que los otros temas. Lo mismo que los otros temas. Por ejemplo, Caín y Abel. Caín y Abel, un gran tema. ¿Sí? Un gran tema que está dentro de los primeros 11 capítulos del Génesis. Caín y Abel, gran tema que está allí dentro de esto
que lo que podemos conocer estos hermanos que pelean a muerte, o mejor dicho, que uno mata al otro. Bueno, nos transmite un gran drama del ser humano, el drama de por qué nos peleamos con los que queremos, por qué me peleo con mi hermano que quiero. Es mucho más dramático, si entiendo el género literario en que está escrito. ¿Por qué? ¿Por qué me peleo con mi hermano? Les hago un ejemplo tonto de la cotidianidad que quizás a más de uno lo pueda atravesar. Ejemplo, me llevo bárbaro con mi familia hasta que hay que repartir la herencia. Y no sé por qué, con la mayoría, siempre pasa la misma experiencia. En muchos casos, familias peleadas a muerte por la herencia. Bueno, en el texto de Caín y Abel hay un montón de cosas que nosotros podríamos profundizar si nos recordamos en qué género literario están escritos estos primeros 11 capítulos del Génesis. Bien, podríamos hablar un montón de este tema. A mí me encantaría hacer especialmente un curso solamente de estos temas. Pero bueno, yo les voy a dejar solamente estos videos del padre Sicre, José Luis Sicre, para verlo después. Bueno, ahí tenemos esa línea de tiempo. Obviamente que después el Génesis del capítulo 12 en adelante ya aparece la parte histórica. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, la parte histórica. Les dejo más textos de los cuales estoy hablando y estoy argumentando lo que les cuento. No tienen que creerle a Claudio, al padre Claudio, sino ir a los textos y documentos de la iglesia. Tampoco hay que creerle a Internet, porque le dice Internet. Bien, avanzamos un poco más. Nosotros ya vimos entonces misterio de Dios, ahora sin signo de pregunta. Ya vimos las distintas etapas que Dios se revela, según lo muestra también la Sagrada Escritura, y ahora pasamos a un tema fundamental, para ir después metiéndonos de a poco en la Santísima Trinidad, que es el tema de que Dios revela su nombre. Después vamos a ver los atributos divinos, y después vamos a ver consecuencias. Bueno, vamos entonces al punto C. ¿Qué tengo para decirle de que Dios revela su nombre? El tema del nombre, obviamente en la Sagrada Escritura, tiene que ver con, bueno, que habla de la identidad de alguien, sea de un profeta, la esencia de lo que es cada uno. Cuando alguien tiene nombre, entonces ya no es una fuerza anónima. Dios revela su nombre. ¿En dónde? Éxodo 3. Éxodo 3, un texto muy conocido, ¿sí? Entonces, acá vemos, capaz que recuerdan el texto, yo se los recreo. Bueno, resulta que estaba Moisés, lo hago así a modo sencillito, Lo pueden mirar acá, los que tengan la Biblia a mano, lo pueden leer, Recuerdan, estaba el pueblo esclavizado en Egipto, también estaba Moisés, criado por la élite egipcia de los faraones, y entonces Moisés se entera, o ve, mejor dicho, que hay un egipcio que le está pegando a un judío. ¿Qué hace Moisés? Dice el texto del Éxodo, baja y mata al egipcio, pensando que nadie lo había visto. Cuando se entera al día siguiente, que todo el mundo se había enterado que Moisés había matado a un egipcio, sabía que sus días estaban contados si se quedaba en Egipto. Y entonces se fue mucho tiempo, Moisés se fue al desierto, hasta que un día, cuenta Éxodo 3:13, se le aparece Dios, dice, en forma de una zarza ardiente, con ese fuego que no se apaga. ¿Qué le va a pedir Dios a Moisés? Moisés, volvé a Egipto. No, ¿qué? Moisés, tenés que volver a liberar a tu pueblo. No, ni loco, si no sabés, ¿no te acordás lo que pasó? Sí, ya sé. Volvé a Egipto. Volvé a Egipto. Que sí, que no, que sí, que no. ¿Quién ganó? ¿Qué les parece? Dios. Y entonces, Moisés emprendió su camino. Bueno, pero le puso, podemos ir entre comillas, Moisés a Dios una condición. Le va a preguntar, bueno, pero si voy a Egipto, ¿en nombre de quién voy? ¿Cuál es tu nombre?
Dios. Recuerdan, Dios, o sea, el nombre implica la esencia, la identidad. ¿En nombre de quién voy? Y entonces Dios le revela su nombre, un nombre muy particular. Yo soy el que soy. Nosotros tendríamos que hacer, ¿vieron como en inglés el verbo to be, que es yo soy el que soy, yo soy el que estoy? Bueno, una doble acepción. ¿Qué pasa acá? Bueno, en realidad, cuando Dios revela a Moisés su nombre, yo soy el que soy, está diciendo esta realidad de Dios. Moisés, quédate tranquilo, que el que te acompaña a Egipto es el Todopoderoso. El Todopoderoso, plenitud de ser, tenemos ahí en el Catecismo número 213, el que es plenitud de ser, quédate tranquilo, ese es el que te va a acompañar. Así que Moisés, anda tranquilo, el Todopoderoso te va a acompañar. Bueno, pero en realidad, con sola esta parte de la acepción del nombre de Dios, yo soy el que soy, es insuficiente. Tenía que revelarle lo segundo tenía que revelarle Dios a Moisés. Este Todopoderoso que tiene, decimos, al mundo en sus manos, por el cual nosotros subsistimos, si Dios no nos tendría en la palma de su mano, estaríamos aniquilados. Ese Todopoderoso necesita decirle algo más a Moisés. Moisés, quédate tranquilo que yo voy con vos. Pero además, la segunda parte del nombre de Dios, el yo soy, es también el yo estoy. ¿Qué significa este yo estoy? Dice el número 207 del Catecismo. El yo estoy significa yo te acompaño. Pero además, intervengo. Pero además, me involucro. Pero además, te salvo. A vos y a todo el pueblo. Eso es lo que significa el nombre de Dios. No solamente el yo soy, el Todopoderoso, el que subsiste por sí mismo, el que tiene la palma de su mano a la creación, sino también que es un Dios que se involucra. Para los sociólogos esto sería una locura, que Dios se involucre con el ser humano. Nosotros, bueno, entendemos a través de esto que es un Dios que se involucra. Miren, les hago una referencia, una comparación muy tonta, pero para que lo vean. Imagínense, hay alguien que me quiere pegar. Y entonces, bueno, hay una persona muy forzuda, todopoderosa, que me dice, yo te acompaño, quédate tranquilo, Claudio. Bueno, imagínense, yo voy a donde está esa persona que me quiere agredir, y está este que me acompaña a mí, todo forzudo, todopoderoso. Pero imagínense, si ese todopoderoso no se involucraría a cuidarme. Bueno, ¿para qué sirvió que sea todopoderoso si no se involucra? Nosotros con este nombre de Dios, lo que le estaba diciendo a Moisés y que nos dice a nosotros creemos en un Dios todopoderoso, pero que además actúa, es decir, salva. Ese es el nombre de Dios. Bueno, es y actúa. Una doble realidad que se desprende del nombre propio de Dios. Este Dios que salva. Este nombre, Yahvé, bueno, es fundamental. No solamente para el Antiguo Testamento, sino también para toda la Sagrada Escritura. ¿Sí? Bueno, este Dios que actúa, lo sabemos, bueno, finalmente es el que hace salir de Egipto no solamente a Moisés, sino a todo el pueblo elegido. Bien, distintos nombres de este mismo Dios, Yahvé, el que es, el que soy, el Señor, ¿sí? O como se refiere, lo vemos al mismo Jesús, que se refiere a Dios como el Adonai, en griego el Kyrios. Ahí lo vimos, bueno, lo tenemos en la película de la Pasión, que está rezando en el Monte de los Olivos. Esta es la figura de esa película. Pero vemos cómo se refiere el Hijo al Padre, Adonai. Ahí lo vemos rezando. Distintos nombres divinos de Dios. Bueno, queremos ver entonces ahora los atributos divinos, o sea, cualidades. Uno puede decir, che, mira,
trabajo práctico para la semana que viene, agarrar toda la Biblia y ver características, manifestaciones. Uno podría decir el próximo encuentro, la semana que viene, che, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Si yo te doy a leer la Biblia, ¿cómo es Dios? Bueno, mira, en Lucas 15 podemos encontrar una característica muy conocida. Yo le voy a pedir a la hermana Cristina que me diga cuál es la característica de Dios, la cualidad de Dios, según Lucas 15. La misericordia. Muy bien. Están todas muy las parábolas de la misericordia. Exacto, exacto. La parábola de la misericordia. O sea, un atributo divino de Dios es la misericordia. Yo les voy a dar como trabajo propuesta para la semana que viene, bueno, todas estas citas bíblicas, donde ustedes pueden sacar, bueno, distintos atributos divinos, cualidades, donde uno puede decir, bueno, de esta manera es Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, lo sacamos de acá, ¿eh? Nosotros, por cada página de la Sagrada Escritura, podríamos sacar una cualidad. Yo les propongo estas, donde sacamos que Dios es, doy una pista, todopoderoso, o sea, omnipotente, omnipresente, omnisciente, trascendente, santo. Bueno, yo les propongo como trabajo práctico, que ustedes vean cualidades. Es más, les propongo dos tareas, propuestas. Primera, buscar, comillas, marcas trinitarias en nuestro templo parroquial. La parroquia a la que vos pertenezcas, miren, este concepto es más bien desde la sociología. Marcas. ¿Qué significa esto? Miren, marcas, bueno, cosas que me hagan referencia a la Santísima Trinidad. Esto se usa, por ejemplo, también cuando se habla de marcas religiosas en el barrio. Uno podría decir, che, nuestro barrio, ¿cuáles son las marcas religiosas de nuestro barrio? Bueno, esta vez el trabajo práctico 1 es buscar marcas trinitarias en nuestro templo. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Subir a Classroom dichas marcas trinitarias, donde veamos representado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Puede ser pistas, un cuadro de la Santísima Trinidad, como las estampitas que me mandaron. Puede ser, bueno, algo, no sé, algún gráfico, algo. Marcas trinitarias en los templos parroquiales. Yo digo el propio, pero uno puede chusmear. Che, a ver si nosotros tenemos como misterio central de nuestra fe a la Santísima Trinidad. ¿Cómo es que el arte sacro expresa en sus templos la Santísima Trinidad? A veces, bueno, en las pinturas parecería como que está devaluado el misterio central de nuestra fe. Primer trabajo práctico, todo propuesta, para subir a Classroom, marcas trinitarias en los templos parroquiales. A los que uno participa, ahora que se puede ir un poquito más a los templos, bueno, en los horarios que está abierto, pegarse una vueltita, y chusmear esas marcas. Y el segundo trabajo práctico, ahora van dos, cada uno se engancha con el que quiera, con ninguno o con los dos. Pero el segundo es buscar en la Biblia diferentes atributos divinos, o sea, cualidades de Dios. ¿Cómo es Dios? Subirla a Classroom, esas cualidades divinas. Con esas citas bíblicas, yo le pedí a la hermana Lucas 15, lo sabe de memoria porque es el carisma de la congregación. Bueno, pero hay más, hay muchísimas más. Yo les dejo algunas cualidades trinitarias. Y con esto entonces vamos terminando. Bien, como hacemos siempre, tenemos el grupo WhatsApp de la Santísima Trinidad, de 1 horita para las cuestiones, las dudas. Si son las mismas dudas que las que tenemos antes, bueno, uno del equipo de formación de la parroquia personalmente les va a ayudar. O sea, para que no todo el grupo WhatsApp escuche de nuevo la misma conversación. Tratamos en ese tema
ser bastante austero, porque lo que intentamos es sobre todo que nuestro grupo sea un grupo de difusión. O sea, tendrían que aparecer ahora, esta semana, nuevas dudas. Si alguno tiene dudas las mismas, bueno, entonces lo conversan con miembros del grupo de formación. Ejemplo, Silvita Ilianes, Silvia Eloísa Ilianes, Susana Pontoriero, Cristina Montoya, Anita Flaita, bueno, ellas son del grupo, y Nora Sabadini, son del grupo de formación. ¿Está bien? Bueno, hacemos el cuchicheo, los últimos 5. ¿Preguntas, dudas, alguna cosa? ¿Está todo bien? Si me mandan por chat, es más fácil, así si hay alguna duda, algo, la recojo por ahí. ¿Puede ser? Preguntas, dudas, algo. Muy pesado el cura, poca intervención hoy. Para nada. ¿Va queriendo? Sí. Re lindo, padre, re lindo. Estoy re contenta. No, miren, el tema es así. Nosotros vamos de lo global a lo más específico. Cada vez nos vamos a poner más trinitarios, pero vamos haciendo estos trabajos prácticos, que nos ayudan a... Yo les puse comentario a la mayoría que mandaron sus estampitas. Por un lado me alegraba porque mandaban el trabajo, más de 50 mandaron trabajo, y les decía, muy bien, adelante, a seguir viviendo trinitariamente la fe. A seguir viviendo trinitariamente la fe. Acá, Rolo, ¿se puede pensar a manera de comunidad la clase? Mira, Ahí se me va. Se puede, para que no tengo tanto manejo, a ver cómo era este asunto. Ahí voy, no se me vayan, Vamos al chat. Ahí voy. ¿Se puede subir arte sacro trinitario de parroquia que están en internet? No. Chusmear las nuestras, Paula. Chusmear las nuestras. Rolo, ¿se puede pensar a manera de comunidad científica a los diversos autores que presentaste? Sí, porque estos son... Fíjense que están poniendo en eco, si alguno tiene el celu y la compu encendida, hace eco. Yo me escucho con eco. Entonces, sí, Rolo, porque estos autores, Sicre, todos estos, bueno, son científicos en su tema. Biblistas, o sea, como decir, no tocan de oído. Nosotros, en el último, es decir, en los últimos años, hay una producción, los voy a poner perdón, los pongo en silencio a todos, después cada uno que se encienda el micrófono, pero porque hace mucho eco. Esto les digo, en los últimos años, sobre todo en los últimos 50 años, hay una producción muy seria de lo que es el estudio de la Sagrada Escritura. Por eso merece la seriedad para sacarnos las dudas y todas esas cosas. Yo por eso les contrasto mucho este tema de no podemos ponernos a hacer opinología de los textos bíblicos. Y sobre todo hay que entrarles a los textos bíblicos desde una experiencia de fe. Uno se mete en la experiencia de fe de otro. Imagínense, yo me meto en un cuaderno espiritual de ustedes, o en el mío, y se ponen a opinar, o yo me pongo a opinar de su experiencia de fe, con lo que ustedes capaz escriban a modo de clave, porque es para ustedes. Entonces, los textos bíblicos, uno tiene que entrarle a partir de la experiencia de fe de otro. En este caso, de otra cultura, de un pueblo que para nosotros es lejano porque no es occidente, y tiene sus códigos para expresarse. Imagínense, por ejemplo, yo hacía hincapié en Génesis 1. Ese texto está escrito en el siglo IX a.C. O sea, hace 29 siglos que se escribió ese texto. Eso hay que meterse, pero con mucha delicadeza, no desde la opinología
Bueno, yo sé porque abordo ese tema, porque sé que es un tema que a veces es controvertido, pero bueno, al mismo tiempo yo los invito a, bueno, a profundizar la fe. Bueno, gracias a los que mandan sus congratulations. La diapositiva en la que están los textos bíblicos de los atributos divinos, ¿la envía? Sí, la envío, Micaela, por Classroom la envío. O sea, yo envío el PDF de la exposición de hoy. Todo lo que yo les mostré, en un rato o más tarde, lo subo a PDF, para que todos lo podamos aprovechar. Y de paso, si alguno quiere, digamos, profundizar esos textos Viviana, bíblicos, ¿cómo es esas tu citas. apellido? Viviana, que decís que no estás en el WhatsApp. ¿Cómo es tu apellido? Mándenlo por chat, mándenlo por chat, esas cosas. Claro, Aprovechemos el chat. Ponenos tu teléfono. Muy lindo, un poquito voy tomando más gusto, me encuentro, les pido que me incorporen al grupo WhatsApp. Ah, bien, Viviana, ahí está diciendo entonces Susana, el apellido, así es más fácil para que lo tengamos identificado. Bueno, para mí, un gusto. Silvita Eloísa. Sí, una cosita, padre. ¿Hay alguien que no haya podido ingresar al Classroom? Porque si no podemos subir, aunque sea la actividad, a WhatsApp. O sea, esa es la pregunta, porque por ahí alguno no entró al Classroom. Muy bien. Mirá el Nico ahí, Rolo. ¿Qué tiempo tiene ahí el Nico? Qué grande que está ese loco. ¿Cuánto tiene ya, Rolo? 3 y pico ya, 3 y 4 meses. Santo Dios. Muy bien. ¿Ninguna duda entonces? ¿Está todo bárbaro? ¿Seguimos, amigo? Muy bien, muy bien, muy bien. Bárbaro. Entonces, a seguir profundizando la fe y sobre todo a seguir viviéndola trinitariamente. ¿Cuánto nos falta vivir la vida espiritual trinitariamente? Nosotros en la última unidad nos vamos a meter con las implicancias. O sea, Kant, filósofo Kant, decía, en realidad, que Dios sea trino no mueve la aguja. No importa. No hace a nada en la fe cristiana. Bueno, eso es Kant. Rahner, un teólogo, un consultor del Concilio Vaticano II, decía, bueno, lamentablemente, si sacamos la referencia trinitaria de nuestros libros de catequesis, no mueven la aguja. Nosotros queremos mover la aguja. Queremos que, si la esencia de Dios es trino, tiene que tocar a nuestro modo de vivir la fe. Es clave. Hay mucho para laburar en este aspecto. Como Dios es paciente porque se revela por etapas a nivel, podemos decir, mundial, universal y a nuestra vida personal, Él nos espera. Él nos espera. Pero yo imagino que si se dio a conocer en su plenitud, es porque ahí podríamos disfrutar más a este Dios que es comunidad. Hay mucho para darle vuelta. Muy bien, muy bien. Para mí una alegría. Yo lo que espero es que no se desanimen, porque estas primeras son como media áridas, porque para hablar de la Trinidad estamos como dándole vuelta, vamos yendo de lo general. Fíjense, ahora estamos viendo cualidades de Dios en general. Ya después en la unidad 3, que no nos falta mucho para llegar, ya vamos a ver más específico al Dios trino. Ahora estamos viendo cualidades de Dios en general. O sea, estamos siguiendo la misma pedagogía que vemos en la Sagrada Escritura. De a poco, de a poco, de a poco. Y después nos vamos a meter en esas afirmaciones teológicas que tienen sus implicancias a nivel personal, a nivel familiar, a nivel parroquial, comunidad, a nivel social. A nivel social. Incluso hay autores que trabajan ya
si la Trinidad no es o no puede ser un modelo social. Esto a diferencia de muchos autores, los profes de historia están mucho en este tema, Rolo, este tema de que si el conflicto es necesariamente para que progrese la humanidad. Bueno, ahí la Trinidad, este autor que se llama Cambón, lo vamos a mirar un poquito en la última unidad, habla justamente de lo opuesto. Este es un autor focolar. Los focolares trabajan mucho este tema, el movimiento de los focolares. Tienen muy trabajado, van trabajando de a poco todas estas cuestiones trinitarias, pero las implicancias, no solamente para meditar en mi espiritualidad, en lo más íntimo, personal, al Dios que es trino. No, 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 no. Implica vivirlo, vivir la fe. Ahí veo que está mandando otro chat. Bien. Una sugestión, dice Rolo, proponer encuentros grupales de Zoom para hacer la actividad podría ser viable. Ah, que hagamos esta actividad, el trabajo práctico, la propuesta esta, Rolo. Como posibilidad, no sé, por ahí en el rato que yo me tomo el tiempo para compartir, por ejemplo, las lecturas bíblicas, hacer un encuentro de Zoom cortito de 3 o 4 y ir compartiendo pantalla y mostrar cómo subimos la actividad Classroom para ir aprendiéndolo de alguna manera. No sé, se me ocurría eso mientras vos hablabas. Bárbaro. Sí, el lunes hicieron una juntadita, creo que a las 9 de la mañana, el equipo de formación. Hicieron esto para ir digamos, ejercitándose. Sí, sí, está bueno. Che, tenemos menos de un minuto, se va a cortar. Prefiero saludarlo antes de que se corte y que nos quedemos dando vuelta, antes que nos quedemos con la palabra en la boca. Pero un gustazo, Un gusto. Gracias. Gracias, padre. Gracias. Fuerza, Cariño. adelante. Gracias. Gracias, padre. Chao. Gracias. Un placer. La bendición trinitaria, padre. Dios los bendiga.